Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de genética. Un ratito, ¿de acuerdo? Genética es la rama de la biología que estudia los genes. Claro está, como su nombre indica, la herencia y la variación de los rasgos en los organismos vivos. Estos matices son importantes. Bueno, algunos conceptos fundamentales, pues genes y ADN. Los genes son unidades básicas de la herencia que determinan características biológicas y están formados por ADN, una molécula que contiene la información genética de un organismo. El ADN se organiza en cromosomas, estructuras que contienen múltiples genes y se encuentran ¿dónde? En el núcleo de las células. Eso es. Genotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que posee un organismo, mientras que el fenotipo, con F de Francia, son las características observables que resultan de la interacción entre el genotipo y el ambiente. ¿Habéis captado esto último? El fenotipo son las características observables que resultan de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Por ejemplo, la altura de una persona puede depender tanto de sus genes como de la nutrición. Que os quede esto muy claro. Alelos y variación genética. Un gen puede tener diferentes formas llamadas alelos que determinan la expresión de un rasgo. La combinación de alelos heredados de los padres influye en la diversidad genética de la descendencia. Algunos procesos celulares de interés a continuación. Mitosis, en primer lugar. Se trata de la división celular que produce dos células hijas idénticas a la célula madre, asegurando la continuidad genética en tejidos somáticos. Por contra, la meiosis es la división celular que genera células sexuales, óvulos y espermatozoides, con la mitad del número de cromosomas, permitiendo la recombinación genética y la variabilidad en la descendencia. Como veis, mitosis y meiosis tienen asignadas a funciones diversas. Por eso ambas no son necesarias. Pero quede claro que la meiosis es la que permite la recombinación genética y la variabilidad en la descendencia, al generar células sexuales con la mitad del número de cromosomas. Herencia y transmisión de rasgos. La genética estudia cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos. Algunos rasgos son visibles,
como el color de ojos o la altura, mientras que otros no son evidentes, como los tipos de sangre o la resistencia a enfermedades. La interacción entre genes y ambiente puede influir en la expresión de estos rasgos, haciendo que la herencia sea un proceso complejo. Estamos estudiando complejidad. En realidad, siempre que se estudia algo, se estudia complejidad. Importancia de la genética. ¿Lo comentamos? Pues bien, el estudio de la genética ha permitido avances significativos en medicina, biología y biotecnología. ¿Algún ejemplo? Conocer la genética humana ayuda a identificar enfermedades hereditarias, desarrollar tratamientos personalizados y comprender la evolución de los organismos. Además, modelos como la mosca de la fruta han sido fundamentales para investigar genes relacionados con enfermedades humanas. Ahí tenéis, la mosquita de la fruta, lo útil que nos ha sido, a pesar del asco que le tienen algunas personas. Se trata de un modelo, claro está. En resumen, la genética proporciona las herramientas para entender cómo los organismos heredan características, cómo se producen las variaciones y cómo la información genética influye en la vida y la salud de los seres vivos. Próximas grabaciones sobre estas cuestiones o relacionadas con estas cuestiones que acabamos de comentar. Artículos científicos sobre genética básica, comentaremos algunos. Técnicas modernas en genética, os va a resultar muy interesante, lo veréis. Y aplicaciones modernas de la genética. Os recomiendo especialmente técnicas modernas en genética. Así pues, la genética es el estudio de los genes. Lo que son y cómo funcionan, siendo las unidades dentro de una célula que controlan la forma en que viven los organismos y heredan rasgos, llamados caracteres biológicos. ¿Rasgos de quién? De sus antepasados. Los rasgos son características de los organismos, claro. Un ejemplo siempre es útil. Los niños, producidos por una manera de hablar, por la reproducción sexual, por lo general se parecen a sus padres porque ellos han heredado los genes. 50% del padre, 50% de la madre. La genética trata de identificar qué características se heredan y explicar cómo estas características pasan de generación en generación. Algunos rasgos son parte de la apariencia física de un organismo, como una persona con ojos de cierto color, la altura y o el peso. Hay mucho que decir sobre el peso.
no os extrañéis. Otros tipos de rasgos no son tan fáciles de ver e incluyen algunos de ellos, ¿no? Los tipos de sangre o la resistencia a las enfermedades. Ya hemos comentado con anterioridad esto. La forma en que nuestros genes y el entorno interactúan para producir un rasgo, pues puede ser complicado. Ya lo explicaremos. Un ejemplo, el diseño general de las rayas de un tigre se hereda, mientras que el patrón de rayas de tigre en una persona está influenciado por factores ambientales que son difíciles de determinar. Esto es una broma, lo que acabo de decir. Lógicamente, supongo que me la habréis pillado. Los genes están hechos de una gran molécula llamada ADN, una macromolécula orgánica, una biomolécula. Esta puede dividirse en pedazos separados. Bueno, no me gusta la terminología que estoy utilizando. Pretendo hacer asequible el conocimiento, pero no rebajando el nivel de esta manera. Disculpadme que tengo mis días. Ahora hablaremos de los cromosomas, ¿no? La forma en que se agrupa el ADN, en que se presenta. Los seres humanos tienen 46 cromosomas, 23 pares. Este número varía entre especies. Muchos primates tienen 24 pares. La meiosis, de la que acabáis de oírme hablar, es un proceso que crea unas células un tanto especiales. Espermatozoides en machos y óvulos en hembras. Estas células solo presentan 23 cromosomas, son haploides frente a las diploides, que son todas las demás células eh, en un organismo vivo. Diploide, claro. Así pues, los gametos solo contienen 23 cromosomas en nuestra especie, quede claro, en la especie humana. Cuando dos gametos se fusionan en una única célula, pues tenemos un cigoto. El ADN es una doble hélice. Cada hilo de esta doble hélice, cada cadena, va a parar a una de las células hijas, haploides, frente a la diploide madre. Por eso, al fusionarse dos gametos, vuelve a aparecer una célula diploide con 23 pares de cromosomas nuevamente. Si no se produjera esta división reduccional meiótica, la descendencia por reproducción sexual tendría cada vez un mayor número de cromosomas. El cigoto
luego se divide en células hijas. Empieza por dividirse en cuatro. Durante ese tiempo ya se ha producido la recombinación genética. El nuevo embrión, las células de ese nuevo embrión ya presentan en nuestra especie 23 pares de cromosomas, 46 en total. La mitad del padre, la mitad de la madre. La conducta de apareamiento, de seleccionar nuestra pareja sexual y de crianza, es lo que conocemos como selección sexual. Hemos hablado de la meiosis, pero tenemos otra división celular, la mitosis. Digamos que es la división normal. La doble hélice se separa. Se genera una cadena complementaria. De cada cadena separada. Así pues, resultan dos dobles hélices idénticas en una célula. Cada una acaba en una de las nuevas células hijas creadas eh, con la división mitótica de la célula madre. El ADN se copia y se hereda a través de generaciones. En el ADN observamos cuatro nucleótidos, cada uno con su inicial. La C, citosina, la G, guanina, la A, adenina, la T, timina. Acabamos de citar las bases nitrogenadas, parte estructural de un nucleótido. Los nucleótidos se alinean en una secuencia particular, sus bases. Recordad que el ADN es una larga molécula. Helicoidal, una doble hélice. Existen siempre dos hebras en la molécula de ADN, secuencia de nucleótidos. Cada hebra, cada cadena, está enrollada la una sobre la otra en cada cromosoma. Como veis, hemos dicho que hay dos hebras paralelas en cada molécula de ADN. Paralelas, perdón, complementarias. Eso quería decir. Es una doble hélice. Pues bien, hemos dicho que cada hebra, cada cadena, es una secuencia de nucleótidos y que en cada nucleótido hay una base nitrogenada que es la que se complementa con otra de la cadena
hermana, ¿no? Con la que se conforma la doble hélice. Pero la complementariedad se produce entre las bases nitrogenadas de los nucleótidos. La citosina es complementaria de la guanina. Luego, al lado de una C encontraremos una G opuesta. La adenina es complementaria de la timina. A la A siempre se opone una T. Existen aproximadamente 3,2 billones de pares de nucleótidos en todos los cromosomas. Hablamos del genoma humano. Habréis oído hablar del proyecto, ya concluido hace años, por colaboración público-privada en los Estados Unidos, del genoma humano, del cual se han derivado tantas aplicaciones biomédicas. No entendemos la medicina de hoy, no se puede entender la medicina de hoy sin el proyecto genoma humano. El orden de los nucleótidos en realidad constituye la información genética. Hablamos del lenguaje del ADN, del código genético. Esto se consigue de modo semejante a como al orden de las letras en un texto. El código genético, del que acabamos de hablar, permite a la maquinaria genética leer la información contenida en los genes. Cada 3 nucleótidos, una secuencia de 3 bases, es un triplete, una unidad de información, un codón. Ya hablaremos de la transcripción a ARN para sacar la información del núcleo en el que está a buen resguardo, no sé hablar ya. Bueno, ya hemos dicho muchas cosas, añadimos alguna más. La heredabilidad, hablamos de heredabilidad en situaciones en que la información bueno, a ver, no sé si me voy a meter en un jardín con los comentarios que iba a hacer ahora. Ya hemos mencionado que cada variante de un gen se llama alelo. Por poner un ejemplo, un alelo para un gen que tenga relación con el color del cabello, pues puede instruir al cuerpo a producir una gran cantidad de pigmento, pues dando lugar a un cabello oscuro.
negro incluso, mientras que un alelo diferente del mismo gen pues podría dar instrucciones o contener instrucciones. Desde luego instrucciones diversas, confusas, entre comillas, que impedirían la producción suficiente de determinado pigmento, de uno o de varios, y daría lugar, en ese caso, a pelo blanco. Bueno, las mutaciones ya sabéis que son cambios aleatorios en los genes que pueden crear nuevos alelos. Por lo tanto, las mutaciones también pueden producir nuevos rasgos. Desde luego, esta aparición de nuevos rasgos vía mutación es importante en la historia evolutiva. Antes nos hemos quedado pensando si introducir el concepto de heredabilidad. Lo vamos a hacer finalmente. Se trata o se trataría de la proporción, de la variación de caracteres biológicos en una población atribuible a la variación genotípica entre individuos. Vamos a repetirlo. Heredabilidad sería o es la proporción de la variación de caracteres biológicos en una población atribuible a la variación genotípica entre individuos. La variación entre individuos se puede deber a factores genéticos y ambientales, que llamamos epigenéticos. Bueno, ahora sí he dicho como debía lo que quería decir sobre heredabilidad. Bueno, ha sido esta una exposición un tanto accidentada por razones que ahora no vienen a cuento, que vosotros no habéis podido presenciar, ¿no? Bueno, no os voy a contar todos los secretos, ¿no? Quiero decir que no sois conscientes de alguna circunstancia que me ha hecho estar torpe en la exposición en los últimos 10, 15 minutos. Me lo disculpáis, pero bueno, son cosas que pasan. Para terminar ya la grabación, a ver, no teníamos pensado decir alguna cosita, pero lo vamos a hacer. Bueno, ya sabéis que la genética es el estudio de los genes y trata de explicar qué son y cómo funcionan. ¿Verdad que sí? Vale, hasta aquí ningún problema. Ya sabéis también que los genes son la forma en que los organismos vivos heredan características o rasgos de sus antepasados. Los niños suelen parecerse a sus padres porque han heredado los genes de sus padres.
Pues bien, la genética trata de identificar qué rasgos se heredan y explicar cómo estos rasgos se transmiten de generación en generación. Algunos rasgos son parte de la apariencia física de un organismo, como el color de ojos, la altura o el peso de una persona. Otros, otros rasgos no se ven fácilmente. Hablamos de los tipos de sangre o de resistencia a enfermedades. Algunos rasgos se heredan a través de nuestros genes, por lo que las personas altas y delgadas tienden a tener hijos altos y delgados. Otros rasgos provienen de interacciones entre nuestros genes y el medio ambiente, por lo que un niño puede heredar la tendencia a ser alto, pero si está mal alimentado, pues igual no llega a ser tan alto, ¿no? La forma en que nuestros genes y el entorno interactúan para producir un rasgo puede ser complicada, pero lo vamos a dejar aquí, al menos en este contexto expositivo, donde no mantenemos un nivel de iniciación. Las posibilidades de que, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las posibilidades de que alguien muera de cáncer o enfermedad cardíaca parecen depender tanto de sus genes como de su estilo de vida. Es importante que sepáis, que conozcáis esto. Los genes están hechos de una molécula larga llamada ADN, que se copia y se hereda de generación en generación. El ADN está hecho de unidades simples que se alinean en un orden particular dentro de esta molécula grande. El orden de estas unidades lleva información genética, similar a como el orden de las letras en una página lleva información. ¿Verdad que se entiende la comparación? El lenguaje utilizado por el ADN se denomina código genético, que permite a los organismos leer la información de los genes. Esta información son las instrucciones para construir y operar un organismo vivo. Es nuestro manual de instrucciones en general, en realidad. La información dentro de un gen en particular no siempre es exactamente la misma entre un organismo y otro, por lo que las diferentes copias de un gen no siempre dan exactamente las mismas instrucciones. Cada forma única de un solo gen se llama alelo. Como ejemplo, un alelo para el gen del color del cabello podría indicarle al cuerpo que produzca mucho pigmento, produciendo cabello negro.
Mientras que un alelo diferente del mismo gen podría dar instrucciones confusas que no produzcan ningún pigmento, dando como resultado cabello blanco. No sé qué preferiríais vosotros. Las mutaciones son cambios aleatorios en los genes y pueden crear nuevos alelos. Las mutaciones también pueden producir nuevos rasgos, como cuando las mutaciones en un alelo para el cabello negro eh, producen un nuevo alelo para el cabello blanco. Esta aparición de nuevos rasgos es importante en la evolución. He pretendido exponer con más claridad lo que me ha costado exponer en los instantes previos de esta grabación por esas circunstancias que me vais a permitir no os las cuente, ¿no? Eso no lo voy a compartir en esta ocasión con vosotros. Bueno, ahora sí nos disponemos a terminar la grabación. Antes, unos últimos comentarios. Entonces, recapitulando, la genética es la rama de la biología que estudia cómo se transmite la información biológica a través de los genes y cómo estos influyen en las características de los organismos. La genética es la ciencia encargada de analizar la herencia biológica, la manera en que las características y rasgos de los seres vivos se transmiten de generación en generación. Esta rama de la biología se centra en los genes, de ahí su nombre. Hablamos de segmentos de ADN responsables de codificar proteínas y regular procesos celulares. También se centra la genética en cómo las variaciones en los genes originan diferencias entre individuos. Hemos hablado de los conceptos fundamentales ADN y genes, así que no vamos a repetir propiamente lo que ya hemos dicho, pero sí diremos en este momento, bueno, el ADN sabéis que es ácido desoxirribonucleico, una macro biomolécula que almacena toda la información genética de un organismo. Cada gen es una unidad de herencia, lo podemos decir así, que codifica para una proteína específica o bien tiene una función reguladora. El concepto de genoma ha sido aludido, pero no definido. Se trataría del conjunto completo de todos los genes de un organismo. El estudio del genoma permite comprender la base genética de los rasgos y enfermedades. Y esto último nos interesa mucho. Alelos. Se trata de versiones diferentes de un mismo gen que pueden dar lugar a variaciones de un rasgo. Por ejemplo, típico, el color de ojos.
Herencia mendeliana, no mencionada en esta grabación, pero sí en muchas otras aquí en mi amigo Freud. La herencia mendeliana es la forma clásica de transmisión de rasgos estudiada por Gregor Mendel, que explica cómo los alelos dominantes y recesivos determinan la característica observada en la descendencia. Por eso se llama herencia mendeliana, por Mendel. Mutaciones, cambios en la secuencia de ADN que pueden generar nuevas variantes o enfermedades genéticas. Aplicaciones de la genética, vamos con ellas. Y es que la genética tiene un impacto amplio en numerosos campos, comenzando por la medicina, diagnóstico de enfermedades hereditarias, terapias génicas y personalización de tratamientos. No es poca cosa. Agricultura, sí, agricultura. Mejoramiento genético de plantas y animales para aumentar el rendimiento y la resistencia a enfermedades. Biotecnología, producción de medicamentos, vacunas transgénicas y organismos modificados genéticamente. Esto da un poquito de miedo, ¿no? ¿O soy yo? Investigación científica, por último. Intentamos comprender procesos celulares, la evolución y la diversidad biológica. En fin. En conclusión, la genética proporciona el marco esencial para entender cómo los seres vivos heredan información biológica y cómo estas instrucciones genéticas afectan su desarrollo, funcionamiento y evolución. Su estudio combina biología molecular, bioquímica, citogenética y biotecnología, permitiendo avances significativos en salud, alimentación y ciencia básica. No nos olvidemos nunca de la ciencia básica. Próximas grabaciones en relación con lo que acabamos de comentar sobre contenidos relacionados, diferencias entre genética clásica y molecular, una, otra grabación, cómo afectan las mutaciones a los rasgos, y una última o una tercera, aplicaciones sorprendentes de la genética moderna, que estoy seguro de que os va a encantar. Desde luego os va a resultar sumamente interesante. Pero me parece también muy importante que prestéis atención a las diferencias entre genética clásica y molecular. Y con esto y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8, queridos amigos. Nos vemos.